Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a un nuevo espacio de Tribuna Tributaria y Aduanera. El día de hoy vamos a hablar del principio de causalidad. ¿Qué debemos entender por la causalidad? El Tribunal Fiscal y la Corte Suprema en su jurisprudencia han establecido que el principio de causalidad debe entenderse como la relación de necesidad entre los gastos o erogaciones y la fuente generadora de renta. Es decir, que para que un gasto sea deducible del impuesto a la renta, tiene que cumplir con el principio de causalidad. Es decir, tenga que ser un gasto necesario para generar ingresos que puedan ser gravados con el impuesto a la renta. No necesariamente esos ingresos tienen que darse, pueden ser ingresos potenciales, así también lo ha establecido el Tribunal Fiscal en su jurisprudencia. A la vez existen, de ese principio de causalidad existen subprincipios, el subprincipio de necesidad, el subprincipio de generalidad y el subprincipio de proporcionalidad. Necesidad quiere decir que los gastos tienen que ser necesarios para mantener la fuente productora de renta o para generar ingresos periódicos. El gasto tiene que ser un gasto general que tiene que realizarse para todas las áreas de la empresa, y el gasto también tiene que ser proporcional. ¿Qué quiere decir? Que una empresa que genere ingresos por 1 millón no puede deducir como gastos 1,5 millones. No sería proporcional. Tiene que haber una relación de necesidad y a la vez esos gastos tienen que ser proporcionales. Asimismo, existe algo muy importante, que no es suficiente para acreditar que los gastos han sido realizados el comprobante de pago y el uso de medios de pago. No es suficiente, ni pagar la detracción, no es suficiente. Tienen que haber documentación complementaria y adicional que genere convicción sobre la fehaciencia de esos gastos. En ese sentido, los contribuyentes tienen que realizar actos complementarios para demostrar la fehaciencia de ese gasto. Y un acto complementario puede ser como, por ejemplo, correos, cotizaciones, fotos, registro de ingresos. Ejemplo, quiero demostrar que gastos de representación que han sido realizados para poder desarrollar un proyecto, para poder tener buenas relaciones con una empresa que es mi potencial comprador, mi potencial cliente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Correos, mensajes de texto, de WhatsApp, intercambio de información, cotizaciones, fotos de las reuniones. Entonces, tienen que tener en consideración que para que los gastos generen convicción de su fehaciencia, tienen que realizarse acciones complementarias a la emisión del comprobante de pago, la bancarización, el pago de la detracción. ¿Y cuáles son esos actos complementarios? Como les he dicho, fotos, correos, documentación y cualquier acto que genere convicción de que el gasto sea realizado. Y eso genera fehaciencia, y cumpliendo con el principio de causalidad, pues ese gasto va a ser deducible del impuesto a la renta, y al cumplirse con lo que establece el artículo 18A y el artículo 18B de la ley del IGB, también la empresa va a tener derecho al crédito fiscal. ¿Ok? Muy bien, amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero les sirva lo que estamos aportando desde una perspectiva académica para que los contribuyentes no pierdan su gasto. Porque en muchos de los casos los contribuyentes han realizado de manera fehaciente el gasto, pero no tienen cómo probarlo. Todo versa o todo se trata de la probanza. De acuerdo al artículo 196 del Código Procesal Civil, quien alega algo tiene que probar los hechos que sustentan su pretensión. Si yo pretendo deducir como gasto una erogación realizada en un determinado ejercicio, pues yo tengo que probar a la administración tributaria que ese gasto es fehaciente. Ese gasto genera convicción y que ese gasto también está vinculado con la fuente generadora de renta. Hay una relación de necesidad entre el gasto y la fuente generadora de renta. Y con eso es suficiente. La administración tributaria no va a reparar ese gasto porque estoy demostrándole con medios de prueba idóneos y suficientes
la necesidad de ese gasto y la fehaciencia del mismo. Muy bien, estimados amigos, muchas gracias y nos vemos en un nuevo espacio de Tribuna Tributaria y Aduanera. Hasta luego.